Vamos a ver, buenos días. Espero que todo estáis bien y que estamos listos para seguir mirando a lo que Dios tiene para nosotros. Tengo preparado una presentación sobre Juan. Vamos a seguir con el estudio que llevo haciendo. Y hoy vamos a seguir en Juan capítulo 2 a partir de versículo 13. Y espero que se pueda con la tecnología, pero por ahora vamos a leer. ¿Vale? En Juan, capítulo 2, versículo 13, vamos a leer. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí la lectura de hoy. No sé si puede sacar la presentación, pero voy a seguir. Si se tienen, se tienen. Primero, en el primer versículo dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Juan está poniéndonos en escena aquí. Y dice el tiempo. Era la Pascua de los judíos. Esto nos dice bastante, porque en la Pascua de los judíos sabemos cuándo estaba, porque siempre estaba en primavera. Y es cuando ellos celebraban, cuando los israelitas salían de Egipto con Moisés. Y es una de las fiestas más importantes que tenían los judíos. Ellos querían cada año volver a Jerusalén y recordar esta fiesta juntos con todo el pueblo. Y esta fiesta también tenía en las cosas que ellos hacían mucho simbolismo que podemos ver apuntaba al Mesías, a nuestro Salvador. Y igual que ellos celebraban este rescate de esclavitud en Egipto, nosotros cada vez que celebramos la comunión, celebramos nuestro rescate de pecado, de esclavitud de pecado. Así que nosotros también celebramos Semana Santa, recordando que este es cuando Jesús murió, y podemos verlo. También en este versículo habla de que Jesús subió a Jerusalén. Estaba siguiendo la tradición de volver allí. Y así sabemos que el lugar es Jerusalén, la ciudad principal de los judíos.
desde el reinado de David. El siguiente versículo dice, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y las cambistas allí sentados. Tienen ellos que están atrasados mucho. Está mucho atrasado. Tienes que pasar. Sí. Como 4 o 5. Entonces, este lugar santo tenía un sitio, y se describe en el Antiguo Testamento, y también las del tiempo de Jesús, describe el templo. Tiene el lugar santísimo, era 10 metros por 10 metros. No está muy grande. Y después el lugar santo, que está a continuación, tiene 10 metros por 20, poco más grande. Pero todo esto no es muy grande. Después se añadía alrededor habitaciones para almacenar las cosas de los sacrificios y las cosas de los levitas. Y después del pórtico que se puso en el tiempo de Herodes, cuando él rehizo todo el templo que se construyó después de vuelto a la tierra, después de cautividad, él rehizo y el edificio terminó siendo un edificio de 24 metros de ancho y de 48 de largo. Es un edificio que se ve aquí a la derecha. A ver si puedo hacer eso. There we go. There we go. Ahí, 20. Tecnología. Aquí es el templo. Y aquí tienes el altar. Y este es el patio de las levitas, donde ellos trabajaban. Alrededor tenemos pórticos y es el patio de los israelitas, que también es el patio de los hombres. Detrás, aquí, es el patio de las mujeres, donde ellos estaban, con su pórtico alrededor. Todo esto, este es lo que está de 48 por 24. Y aquí se ve en otra perspectiva, todo este edificio está aquí. Esta otra persona ha dibujado esto. Pero había también el patio de los gentiles, que es toda esta zona aquí afuera. Y si se mira, se ve aquí la actual ciudad como se ve. Y aquí es la doma de la roca, la cúpula de la roca, que está en el monte del templo. Y aquí el antiguo muro, que se ve aquí. Es bastante grande. Y me preguntaba, ¿qué grande era? Porque eso es una foto. A mí no me dice mucho. Entonces, miraba en internet y en la siguiente página, ¿lo ves aquí? Este es la Torre Sevilla. Es el centro comercial de esta Torre Sevilla. Centro comercial Torre Sevilla. Aquí es el Torre Triana, que es una cosa de junta, con todo su aparcamiento. Aquí, Endesa o Sevillana, como tú conoces este edificio. Esta zona, todo lo marcado, es igual de tamaño que el recinto del templo. Es grande. En la siguiente página, para darte otra perspectiva, este es Lajos, el centro comercial que sabes al sur de Sevilla. Si tú coges todo su recinto con todos sus aparcamientos, más o menos igual de tamaño. Era un sitio grande que tenía mucho. Otra perspectiva, un poco más cercana a nosotros. Si sales de la puerta aquí atrás, sales aquí y andas por calle Castilla hasta Ronda de Triana, así tienes que andar para cruzar todo el patio, todo el recinto del templo. Es largo, es bastante grande. Y es en donde estamos ubicados para eso.
Vamos a ver qué sigue a continuar en la lectura. Porque en este templo de fuera que hemos visto es donde estaban las bueyes y las ovejas y las cambiestes y las palomas. No en el templo sí pequeño de los pórticos, pero en la parte grande. Y siguiendo leyendo, decimos, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y las bueyes, y esparció las maneras de las cambiistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. ¿Por qué tal reacción de Jesús? Bueno, esta frase, el celo de tu casa me consume, que sus discípulos recordaban, está en Salmo 69. Voy a leer algunos versículos allí, estoy saltando y no tengo aquí. Por favor, simplemente escucha. Versículo 9 dice, porque me consumió el celo de tu casa. Y David sigue un poco más allá. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al templo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Y en 30, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o becerro que tienen cuernos y pezuñas. Y lo verán los oprimidos, y se gozarán. Buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón. Alábenle los cielos y la tierra, las mares, y todo lo que se mueve en ellos. David en este salmo, y en muchos otros salmos y otros pasajes que vemos, él tenía mucho, él añoraba estar donde él puede adorar a Dios, donde Dios ha seleccionado un sitio donde puede enfocar su oración. Y para el tiempo de Jesús, todo el templo, todo el recinto, era el sitio para eso, para oración, para adoración. Una de las cosas que me preguntaba es esta palabra celo. ¿Qué realmente significa eso? Y quiero leer dos excepciones que hay en el diccionario de la Real Academia Real. Dice, cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo. Es el primero. Qué cuidado que tiene. Alguien que enfoque, pero no es simplemente con energía, es con enfoque, con cuidado, con diligencia. Este es el celo de la casa. Pero tiene otra excepción que también está muy apropiado por este pasaje. Dice, interés extremado y activo que alguien sienta por una causa o por una persona. Y yo creo que este celo por el Señor es lo que nosotros debemos tener para su casa, para todo, para adorar a Él. Y me pregunto si tenemos celo para las cosas de Dios. Porque Jesús nos muestra el camino. Él tenía celo para el Señor, para su Padre, para nuestro Dios. Vamos a leer a continuación lo que los judíos hacían. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, y en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo.
Hay mucho en esta frase, estos versículos. La primera cosa que me choca es, ellos cuando veían que él estaba allí haciendo todo esto, no preguntaron por qué lo hacía. Simplemente decía, hey, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces eso, ¿qué es eso? Es una reacción para mí un poco extraña. ¿Por qué está haciendo eso? Pero ellos sí pidieron señal. Y en muchos pasajes vemos que los judíos les pedían señales. Y Jesús les dio una señal. Dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero ellos no entendían bien, ¿no? Porque ellos entendían esta primera vez, ellos entendieron que hablaba del templo físico, de piedras. Pero sabemos, porque el pasaje mismo nos explica, que estaba hablando de su cuerpo. Pero este ejemplo que ellos nos muestran, porque ellos han recibido la señal, pero no han sabido interpretarlo. Y yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de mirar señales. En 2 Tesalonicenses 2, 9 a 10, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay varios pasajes, también en Apocalipsis y en otros pasajes, donde dice que Satanás y otros de los demonios van a hacer señales. Así que tenemos que tener cuidado a la hora de ver que alguien hace un señal, porque no es siempre de Dios. Así tenemos que estar evaluando los espíritus y los que están haciendo señales. Y no podemos confiar simplemente porque hay una señal. Tenemos que mirar más allá. Hay dos cosas que hay 2 otras ocasiones específicas que los judíos pidieron señal a Jesús. Uno está en Lucas 11 y otro es en Mateo 12. Quiero leer el de Mateo 12. Mateo 12 tenemos el pasaje donde Jesús curaba a un endemoniado, ciego y mudo. Y él curó a este hombre y había una escena donde se hablaba con los judíos y ellos estaban, ¿por qué haces esto? ¿Y qué señal nos muestras que realmente eres bueno? Y Jesús respondió con de la generación mala y adúltera demanda señal. Esta para mí es una advertencia de que no debo demandar señales. Porque señales Dios nos ha dado y vamos a mirar más de eso. Pero Jesús dice, el señal no será dado, sino la señal del profeta Jonás. Y Jonás 3 días en el pez. Jesús 3 días en la tierra. Y él en otras ocasiones dice que 3 días va a estar. Así que hace muy claro esto. Y al final los judíos, ellos sí entenderían esta señal. Porque cuando se crucificaron a Jesús y estaba muerto y en la tumba, el día siguiente los judíos fueron a Pilato y pidieron que se pone una guardia sobre la tumba, porque dice que iba a saltar. Ellos han entendido al final se han entendido, pero tardaron. Y nosotros debemos estar mirando mucho a las cosas que entendemos y que estudiamos.
Vamos a seguir con nuestra lectura. Dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí vemos que los discípulos sí vieron y creyeron, pero dice que creyeron cuando vio su resurrección, porque ellos veían el cumplimiento de la profecía y de la palabra de Jesús. Ellos estaban esperando, compaginando las cosas, pero cuando veía que cumplía, ellos encajaban, porque conocía la profecía. Y recordaba cuando ocurrió, se creían que, si esta profecía también se cumplió. Porque ellos creían algo antes. Pero cada vez que vemos que Dios cumple con su promesa, cumple sus promesas, debemos confirmar nuestra fe. Y tenemos en toda la Escritura muchos donde se cuentan las cosas que Dios ha prometido y después ha cumplido. Cada uno de estos es un señal para nosotros, para que nosotros podamos tener más fe y que nuestra fe sea confirmado, que es sólido. No es una cosa que, alguien ha dicho algo y yo he creído. Porque esto ocurre mucho hoy en día, todavía, y ocurrió en el pasado. Que alguien dice algo con autoridad y creemos, pero después ocurre otra cosa y ya desmiente a esto. Nosotros tenemos una historia larga con nuestro Dios que dice la verdad y podemos mirar vez tras vez. Pero esta historia no solo habla de esto, de que ellos creyeron. Habla de que Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta por tiempo. Y dice que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entonces hay los que veían las señales. Pero dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos. Ahora, mirando después lo que pasó en los siguientes meses y años, podemos entender por qué Jesús no fiaba de ellos. Porque ellos no respaldaban a él. De hecho, termina crucificándole, sabiendo todo lo que ha hecho y habiendo visto tantas señales. Él no fiaba de ellos. ¿Por qué no se fiaba? Porque la fe nuestra no puede ser basada solo en señales. Está basado en lo que Dios nos da, porque la fe no es nuestra, Dios nos da la fe. Y está basado en la Escritura y la verdad, la palabra que Él ha dado a nosotros. Las señales, ¿para qué sirven? Para confirmarlo. No es la base de nuestra fe. Y que alguien tiene señales es fantástico si concuerda con la palabra. Siempre que está de acuerdo. ¿Por qué dice eso? Porque la palabra no cambia y no cambia nunca. Así que podemos siempre volver a eso. Tenemos muchas señales y sabemos de... estaba pensando en de la fleece, ¿cómo se llama? Vellón. El vellón que pidió señal. Gedeón estaba allí y pidió señal. Y Dios le daba. Y hay otras veces que Dios da señales. Cuando Él ha enviado un mensaje a la mujer, y ella dice al marido,
Y el marido dice, Señor, por favor, envía el ángel otra vez. Y Dios cumplía y envía otra vez al ángel. Eso es posible que podemos pedir señal. Pedimos confirmación. Pero tenemos que tener cuidado. No podemos pasar toda nuestra vida a que se cumple un señal o no. Tenemos que mirar la palabra y concuerda todo. Dios no siempre va a enviarte un milagro para señalar que este es el camino. Aunque yo he visto muchos. Y yo creo que vosotros también. Quiero ver otro par de cosas aquí. Y es dos secciones que habla de en qué basamos nuestra fe. El primero es el pasaje de Lucas 16, 31. Lucas 16, mejor dicho. Porque allí tenemos la historia, la parábola que Jesús dio, que habla de el rico y Lázaro. Y recordáis que Lázaro estaba mendigando cerca de la casa del rico. Y estaba allí mendigando, no tenía nada. Y el rico estaba con todo el lujo. Pero los dos murieron. Y Lázaro se fue llevado al cielo, al seno de Abraham. Y estaba allí confortado. Pero el rico, que no ha reconocido a Dios, estaba en el infierno, en tormento. Y estaba pidiendo que se enviaba a Lázaro. Pero se ha dicho que no. Y dice, bueno, empezando con versículo 27, dice, bueno, si no puedes enviar a nadie, el rico dijo a Abraham, entonces, te ruego, pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlas. Y él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Esto afirma lo que hemos dicho. Nuestra fe viene porque está basado en la Escritura y no solo en señales. Está basado en algo sólido. Dios ha dado sus Escrituras desde el principio. Moisés escribió mucho y después otros profetas y otros. Ahora que tenemos esta palabra, que yo tengo una copia aquí, 2 realmente en inglés y español, pero tenemos esta palabra, pero ¿qué hacemos con ello? Porque muchos tienen la palabra, pero ¿qué hacemos? Yo creo que hay varias cosas que podemos decir. Primero tenemos que escucharla. Escucharlo cuando se lee, escucharlo de otro modo, pero escucharla. Después debemos leerla. Nosotros tenemos el privilegio de tener copias en nuestras casas. Muchos no han tenido que ir al templo o al sitio y escucharlo. Y tenía que recordar toda la semana porque no tenían una copia. Incluso hoy en día hay muchos que no tienen. Pero nosotros sí. Y si alguno no tiene y quiere, habla con los hermanos. Porque podemos darle, ayudar a entenderlo. Para leerlo. Leerlo constantemente. Y leerlo otra vez. Y otro. Y si alguien necesita ayuda para leerlo entero, yo tengo algunas cosas aquí que te puedo dar. Que te ayuda a asegurar que has leído la Biblia entero. Hay muchas maneras, pero léelo. Después, debes estudiarlo. Buscar maneras de estudiarlo, no solo y con otros. Porque cuando estudiamos juntos con otros,
ellos pueden compartir lo que ellos ven. Y así vemos más amplio vista de lo que Dios ha revelado aquí. Y podemos entender aún mejor. Después, debemos memorizarlo. Porque ¿cómo vamos a recordarlo durante el día si no tenemos delante, si no memorizamos? Y si tenemos memorizado, aunque sea un versículo aquí, un versículo allí, nos ayuda a centrar en cosas de Dios. Y también nos ayuda a meditar en su palabra. Podemos sentar y meditarlo, pero también podemos estar meditando cuando vamos de camino y cuando estamos en distintos lugares. Y por último, parte de qué debemos hacer con la Escritura, por supuesto, ponerla en práctica. Debemos aplicarlo a nuestras vidas, porque hay muchos estudiosos que conocen la palabra, pero no aplican a su vida. Y esto es lo que Jesús dijo a los fariseos, que muchos de ellos conocían la palabra. De hecho, era parte de su cosa de memorizarlo, el Antiguo Testamento entero. Ellos sabían de memoria, porque no tenían facilidad de tener libros siempre. Tenía de memoria entero, pero no ponía en práctica en su vida. Nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Otra cosa que tenemos aquí es de las señales. En Romanos hay un pasaje muy interesante que voy a leer desde 1:18 que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está bastante claro aquí. Desde que Dios creó el mundo, tenemos evidencia a nuestro alrededor. ¿En qué cosas tenemos evidencia? En las cosas hechas. Todas las cosas que están hechas alrededor. Algunos recuerdan la conferencia que tuvimos hace poco con nuestro hermano Ramón, que hablaba un poco de algunas de las cosas que hemos descubierto de la ciencia y cómo esto revela a mano de Dios, un creador, alguien que ordenó las cosas, que programaba las cosas. Él hablaba de ADN. Hay muchas cosas. Y yo, por lo menos, simplemente mirando alrededor, viendo cómo las cosas crecen, como mi cuerpo, que Dios ha hecho, y lo hago un corte, y se sana. Y no se crece otra cosa allí, pero se sana igual que estaba antes. Eso es una maravilla. ¿Cómo estos células saben hacerlo así? Y se va renovando constantemente. Para mí es una maravilla. Y esto es lo que tenemos todos. E incluso los que todavía no han escuchado el Evangelio, se tienen estas maravillas alrededor. Estos son señales que tenemos. Y debemos escucharlos. Me gustaría hacer un resumen de este pasaje y algunos puntos que hemos hablado. Primero, el templo. El templo es la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Porque es un edificio muy especial? No. Pero porque nosotros hemos elegido usar este lugar para adorar a nuestro Señor. Y es un testimonio para todos, y especialmente para las de afuera. Así que cuando estamos aquí, debemos recordar que este es un testimonio para ellos. Es una manera de mostrar
nuestro celo por Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Es un Dios de paz o un Dios de ruido y de disrupción? ¿Qué tipo de Dios tenemos? Y así cuando estamos aquí, oramos, alabamos al Señor y damos nuestro sacrificio de servicio y de alabanza a Él. Podemos usar el edificio, pero siempre recordando que estamos dando testimonio a nuestro Dios, porque hemos puesto en una placa ahí fuera, Iglesia Cristiana, Evangélico Cristiana. Estamos diciendo a todo el pueblo que anda por ahí, recordamos que esta es la casa de Dios. No en el sentido de que los judíos tenían un solo sitio donde poder adorar, pero porque nosotros hemos elegido adorar aquí y poner como nombre. Y debemos recordar esto cuando estamos aquí y venir aquí preparados para usar este edificio para edificarnos unos a otros. Segundo, señales. Ya he hablado, ya tenemos señales y tenemos que tener cuidados con señales. Son buenos para recordar y siempre comparando con la Escritura. Hay señales hoy en día, pero tener cuidado. Hay los que son malos y se engañan. Tercero, la interpretación de profecía. Tenemos que tener cuidado cómo hacemos, porque tenemos que conocer la profecía y leerlos. Por eso en el final de Apocalipsis dice, es bueno que leer Apocalipsis, el que lee y guarda las palabras. No dice los que entienden, los que han interpretado bien. No, habla simplemente de leer y guardar. Para que cuando pasan los días y las profecías se cumplen, nosotros estamos preparados para reconocerlo. Eso es lo importante. Podemos hablar de posibilidades, pero recordar siempre. Estamos mirando, esto es lo que está escrito y esta es la interpretación. Tener claro la diferencia. Es bueno entenderlo y intentar comprender qué puede ser, pero saber la diferencia. Y por último, recordar la fe. Nuestra fe no es una fe ciega. Y no es una fe que yo he inventado, o tú has inventado. No es una fe que Dios nos ha dado. Una fe que está basada en la verdad. Está basada en las evidencias que tenemos. Y está basado en un Dios todopoderoso. Un Dios que ha hecho todo lo que vemos, todo lo que somos. Y que ha enviado a su Hijo, Jesucristo, para salvarnos de nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, nuestra equivocación. Él ha enviado a este Hijo, Jesucristo, para vivir y andar entre nosotros y morir por nuestros pecados, porque nosotros no podemos pagarlo. Pero Él sí, porque Él ha obedecido a su Padre en todo, para que Él, siendo el primero, puede llamar a nosotros y nosotros podemos unir a Él como hijos suyos, hijos de Dios, hermanos con Cristo, no por nuestros méritos, pero por el mérito de Jesucristo. Que Dios nos ayude a aplicar todo esto a nuestras vidas.